El tema de hoy es fuentes de voltaje de DC, corriente directa. Estas fuentes de voltaje se representan por estos símbolos, por un más y un menos, porque son DC, es decir, el flujo de corriente va en una sola dirección y su magnitud permanece constante. También podemos hallar este símbolo que es como de una batería o de una pila, de las pilas que ustedes manejan normalmente de 9 voltios, de pilas de relojes o baterías de los carros. Esos son fuentes de DC. Hablemos sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente, donde corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a su resistencia. Eso quiere decir que cuando aumento la resistencia, disminuye la corriente, y cuando disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Las unidades de la corriente son amperios. Voltios sobre ohmios da amperios. Voltios es de voltaje, la resistencia está en ohmios, esto da amperios. Vamos a hacer un ejercicio de un circuito en serie, pero ya con fuente de voltaje. Estas resistencias en serie ya habíamos resuelto en un video anterior la resistencia en serie, así que pueden buscar el video anterior y para resolver resistencias en serie. La R equivalente de estas tres resistencias, de 10 ohmios, 100 ohmios y 470, es 580 ohmios. Entonces, aplicando la ley de Ohm, que dice que intensidad es voltaje sobre resistencia, la intensidad es voltaje, que es 10 voltios, sobre la resistencia equivalente, que serían 580 ohmios, eso da una corriente de 0.017241 amperios. Es importante que den todos los decimales para que les dé más precisión al hacer la sumatoria de los voltajes. Esto en miliamperios, multiplicando por 1000, sería 17.241 miliamperios. Ahora vamos a calcular los voltajes en cada resistencia. Como la corriente es la misma para todo el circuito, entonces puedo calcular el voltaje en la de 10 ohmios, el voltaje en la de 100 ohmios y el voltaje en la de 470 ohmios. Vamos a proceder a calcular esos voltajes. El voltaje en la de 10 ohmios, la ley de Ohm, despejándola de acá, voltaje es I por R. La resistencia está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces voltaje es I por R. El voltaje en la de 10 ohmios sería la corriente, 0.17241 amperios por 10 ohmios, eso da un voltaje de 0.17241 voltios. Asimismo, calculamos el voltaje en la de 100 ohmios. El voltaje en la de 100 ohmios es la corriente, que es la misma, porque está en serie, la corriente es la misma para los elementos que estén en serie. Eso lo multiplicamos por 100 ohmios, esto me da 1.7241 voltios. Y por último, calculamos el voltaje en la de 470 ohmios, que es la corriente, por 470 ohmios, eso me da un voltaje de 8.103 voltios. Si yo sumo esos tres voltajes, el voltaje final me da que el voltaje total debe ser igual a 10 voltios. Entre más decimales coloquen aquí en la corriente, mejor les va a dar el resultado de la sumatoria de voltajes que debe dar el voltaje total de esta fuente. Eso ha sido todo por hoy, espero les sea útil. Recuerda suscribirte a mi canal, espero que les haya gustado este video y deja tus comentarios que yo los estaré respondiendo a la menor brevedad.